Buen día, a nosotros nos correspondió la práctica de separación de los componentes de un analgésico comercial mediante extracción líquido-líquido. Los integrantes, Santiago Castillo y quien les habla, Daniela Piñeros. Objetivo general. Llevar a cabo la separación de los componentes orgánicos, aspirina, acetaminofén y cafeína, de un analgésico comercial, empleando técnicas como extracción líquido-líquido. Objetivos específicos. Afianzar y aplicar los conceptos básicos aprendidos en prácticas anteriores, como lo son la extracción líquido-líquido y cromatografía de capa delgada, para la separación de los componentes de una mezcla. Emplear la técnica de extracción líquido-líquido para separar los componentes orgánicos en un medicamento comercial. Identificar los componentes orgánicos presentes en un medicamento por la comparación de los valores RF con los presentados en la literatura y de acuerdo a su polaridad. Establecer las reacciones ácido-base que ocurren en el proceso de extracción líquido-líquido. Bueno, la primera parte del experimento era la extracción de los componentes de cebedol. Primero tocaba macerar la pastilla de cebedol y agregarle 20 mililitros de éter etílico. Ahí se separaba una fase acuosa de una fase orgánica, en la cual quedaba la aspirina, el acetaminofén y la cafeína. Luego esto se llevaba a un proceso de decantación y se le agregaba fosfato ácido de potasio y se separaba nuevamente una fase acuosa de una fase orgánica, en la cual en la fase acuosa quedaba la aspirina, aguas y sales, y en la fase orgánica cafeína, acetaminofén y éter. En la fase acuosa en la que quedó la aspirina se agregaba ácido clorhídrico para obtener la aspirina pura, y en la fase orgánica se agregaba hidróxido de potasio y se separaba la fase acuosa de la fase orgánica nuevamente, en la cual en la fase acuosa quedaba el acetaminofén, aguas y sales, y a esta se le agregaba ácido clorhídrico nuevamente para obtener el acetaminofén puro, y en la fase orgánica quedaba cafeína, trazas de agua y éter. Esta se secaba con sulfato de sodio y se llevaba a evaporación para obtener la cafeína pura y el éter. En la segunda parte se llevaban los componentes del cebedol a cromatografía de capa delgada para luego de finalizar el proceso conocer la pureza de cada uno de estos componentes. Aquí tenemos los datos de separación de los componentes de cebedol por extracción líquido-líquido. Tenemos la masa de la tableta de cebedol en gramos. El disolvente empleado fue éter etílico. La masa del compuesto 1 extraído con fosfato de ácido dipotásico, 45,7 miligramos. Masa del compuesto 2 extraído con hidróxido de potasio, de 5,2 miligramos. Masa del compuesto 3 extraído con éter etílico, de 2,3 miligramos. Las reacciones. La primera reacción que encontramos es de la aspirina en fosfato dipotásico. Este es un ácido fuerte con una base débil, que es toda la formación de la sal. Lo que le pasa a la aspirina es que en el grupo carboxilo pierde el hidrógeno, o sea, pierde el protón, y por esto la sal queda soluble en agua. Recordemos que la sal es una unión entre un anión y un cation. En la segunda reacción tenemos el acetaminofén en hidróxido de potasio. Esta es una reacción de un ácido débil con una base fuerte. En este caso el acetaminofén pierde el hidrógeno del fenol porque es el más ácido y forma la sal más H2O. El hidróxido de potasio hace que el acetaminofén sea soluble en agua. En las segundas reacciones que obtuvimos están la regeneración de la aspirina y del acetaminofén. En la regeneración de la aspirina está la sal que obtuvimos anteriormente y le agregamos ácido clorhídrico para regenerar la aspirina, ya que el protón del ácido clorhídrico se adhiere a la sal y ahí es cuando se regenera de nuevo la aspirina.
Y lo mismo pasa con la regeneración del acetaminofén, que está la sal que obtuvimos en la reacción anterior, le agregamos ácido clorhídrico y este protón se une al oxígeno negativo de la sal para regenerar el acetaminofén. El primer porcentaje que sacamos fue el de los principios activos en la tableta de Seidel. Para esto utilizamos la masa del compuesto extraído sobre la masa de la tableta del Seidel. Todo esto multiplicado por 100. En el acetaminofén tuvimos un 0,5%, en la aspirina un 4,5% y en la cafeína un 0,2%. Para el porcentaje de recuperación de cada componente, utilizamos la masa del compuesto extraído sobre la masa teórica de cada compuesto de la tableta de Seidel. Todo esto multiplicado por 100. Aquí obtuvimos en el acetaminofén un 2,08%, en la aspirina un 18,28% y en la cafeína un 3,54%. Como podemos observar, el rendimiento es bastante bajo. Más adelante explicaremos por qué. Los datos de cromatografía en capa delgada. La fase estacionaria fue en sílica gel, el revelador usado en luz UV. Aquí observamos los valores de RF de cada fase móvil con su respectivo compuesto. Y aquí, gracias a los RF que nos dieron, pudimos graficar cada fase móvil. Como nos podemos dar cuenta, la fase móvil con mayor resolución es la fase móvil 4, que es hexano, acetato de etilo, más un 1% de ácido acético. El ácido acético lo que hace es que mejora la resolución de la separación, porque el ácido acético compite con la acidez que tiene la sílica gel, que la sílica gel es ácida. Y como bien sabemos, tenemos un compuesto básico, que es la cafeína. Cuando la cafeína reacciona con la sílica gel, no hay separación. Entonces, gracias al ácido acético, reacciona con la cafeína y se mueve más rápido. Y aquí tenemos en detalle los valores de la fase móvil 4 y su compuesto correspondiente. Bueno, el análisis de resultados, el principio activo con mayor porcentaje que obtuvimos fue la aspirina, ya que la masa de esta era mayor que los demás componentes. Y esto quiere decir que esta tableta de Seveol contiene más cantidad de aspirina y esto se pudo evidenciar en la masa que obtuvimos de cada una. El porcentaje de recuperación nos indicó que se obtuvo mayor parte de aspirina que del acetaminofén, considerando que ambos tienen la misma masa teórica. Aún así, la recuperación es de un porcentaje mínimo en ambos casos. En el caso de la cafeína se obtuvo un 3,5%, lo cual indica que es algo bueno, ya que por lo general la cafeína se recupera en un porcentaje menor al 5%. El acetaminofén es el que obtuvo mayor recorrido, por lo tanto su RF es mayor. Y la aspirina y la cafeína, al ser sustancias polares, no obtienen mayor desplazamiento por la fase estacionaria usada, que es la sílica gel. Los porcentajes de recuperación fueron bastante pequeños, y esto se pudo dar por varios factores, como la reacción ácido-base no se realizó de la manera correcta, el éter etílico no fue suficiente o las extracciones no se realizaron de manera completa. Conclusiones. Se empleó nuevamente el método de extracción líquido-líquido para separar los componentes orgánicos que se encuentran en una tableta de analgésicos CBD. Se utilizó la técnica de cromatografía en capa delgada para separar los componentes de la mezcla que se obtuvo por la extracción líquido-líquido, logrando identificar a cada uno gracias a su polaridad y por medio de sus RF. Se analizaron las reacciones ácido-base que ocurrieron durante todo el proceso de separación entre los componentes orgánicos. Como ya sabemos, aspirina, acetaminofén y cafeína. Se afianzaron términos y métodos vistos en el transcurso de las prácticas de laboratorio anteriores. Se obtuvieron en cuenta propiedades físicas y químicas de la tableta de Sevedor, esto por medio de la identificación de los grupos funcionales que conforman la estructura de cada componente presente en la tableta de analgésico.
Se realizaron diversas reacciones con los componentes, esto con el fin de modificar su estructura y facilitar su extracción, teniendo en cuenta su carácter inicial y el carácter del otro reactivo, para obtener el producto deseado. Bueno, estos son algunos conceptos que usamos para la práctica. Está la extracción líquido-líquido, que es un proceso químico empleado para separar una mezcla de compuestos, aprovechando su diferencia de solubilidad entre dos líquidos inmiscibles o parcialmente miscibles. Está la cromatografía en capa delgada, que es una técnica cromatográfica que utiliza una placa inmersa verticalmente en una fase móvil. Esta placa cromatográfica consiste en una fase estacionaria polar adherida a una superficie sólida. La fase estacionaria es una capa uniforme de un absorbente mantenido sobre una placa, la cual puede ser de vidrio, aluminio o de otro soporte. Están los principios activos, que son toda materia, cualquiera que sea su origen humano, animal, vegetal o químico, a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. Aquí tenemos los componentes y la estructura de los compuestos utilizados. En la aspirina es un ácido acetilsalicílico que está conformado por tres grupos, que es el ácido carboxílico, un éster y un aromático. Como observamos, tiene un pK sub A de 3,5. Esto es un ácido fuerte. El hidrógeno del ácido carboxílico es lo que le da la acidez. En el acetaminofén es un ácido débil y en la cafeína es una amina, que es muy básica. Algunas aplicaciones que podemos encontrar de la extracción líquido-líquido son que se aplican en la industria petrolera para separar alimentaciones líquidas en función de su naturaleza química. Se aplica en la bioquímica también para la separación de componentes de antibióticos y se aplica para la extracción de algunos metales.